es la publicidad en Google pagada. Y el SEO es el posicionamiento en Google de forma natural, de forma gratuita, no es publicidad. Pero el SEM no afecta al SEO. No por estar haciendo publicidad en Google yo voy a salir de forma natural más arriba. ¿Para el SEO tienes que tener una cuenta de estas también? No, no tiene nada que ver. El SEO es algo natural. ¿Cómo me posiciono de forma natural en los buscadores? Hay tres grandes patas: indexación, relevancia y popularidad. Indexación no es algo para estar más arriba, simplemente es un tema técnico que es, de alguna manera, es no ponerle barreras a Google. Por ejemplo, la tecnología Flash, Google le cuesta mucho leerla. Entonces, si le cuesta mucho leerla, es imposible que pueda analizar mi contenido para ver si se puede corresponder con la búsqueda del usuario. Porque al final Google lo que hace es visitar todos los sitios web con una araña, analizar el contenido del site y ver la popularidad que tiene ese contenido, la correspondencia que tiene ese contenido respecto a la búsqueda del usuario. Si tiene mucha correspondencia, le ubicará más arriba. ¿Pero un SEO puede estar por delante de un SEM? No, los primeros resultados, la primera, la segunda y la tercera, son pagados. Y luego ya viene el cuarto, quinto, sexto, que son los naturales. ¿Qué pasa? Que antes esto era todo SEO. ¿Por qué Google ha puesto los primeros de forma pagada? Porque gana más dinero, lógicamente. Entonces, si yo el primer... No, pero es que antes no pasaba. Antes eran los primeros naturales y la parte de la derecha ponían los anuncios. ¿Qué pasa? Que se dio cuenta que poner los anuncios en la parte de aquí, la gente clicaba más. Entonces, si clicaba más, ganaba más dinero. Pues bueno, pues entonces hoy en día, estar en primera posición en Google de forma natural, seguramente es estar en cuarta. Entonces, ya no estás técnicamente no estás en primero, estás en el cuarto. Y ahí, por encima de ti, se están llevando muchos clics, otros que están pagando. Pero los SEM entonces son siempre los tres primeros. ¿Perdona? ¿Los SEM son siempre los tres primeros? ¿O tú puedes ser SEM y estar el séptimo? Los SEM son siempre... A ver, hay veces Sí, que Google las primeras posiciones, por alguna circunstancia no te lo pone y solamente te lo pone todo a la derecha. A veces porque su producto no tiene poca demanda y tal. Pero por regla general, poner por ejemplo vuelos ahí, y al poner vuelos, bueno, los tres primeros, o sea, más que los tres primeros, mirad que tiene como un poco de sombreado, tiene un poco como de sombreado naranja, y entonces eso está, y pone anuncios patrocinados. Esos son anuncios. Y debajo de eso, entonces lo decía, indexación es que el concepto de indexar es que el robot de Google analiza el contenido de un site e indexa ese contenido en su base de datos. ¿Para qué? Para que le pone en su base de datos, almacena el contenido de un site, para que cuando alguien ponga una búsqueda se acuerda de todas las páginas que tiene y dice, ah, mira, esta se corresponde con esta, te la saco. Entonces eso es el término de indexación para que os suene. Por otro lado está el término de relevancia. ¿Relevancia qué quiere decir? Que cuanto más relevante sea tu contenido a la búsqueda del usuario, más arriba estarás. ¿Hay técnicas para ser más relevantes? Sí. ¿Cómo? Pues por ejemplo, poniendo una palabra clave en el dentro de tu site. Si tienes un buen titular, un buen encabezado dentro del site y en el titular pones la palabra clave, le estás dando más relevancia. Si tienes links y en esos links, en el link pones la palabra clave, le estás dando más relevancia. Si al principio de la página estás poniendo tus palabras clave, le das más relevancia. Es decir, hay técnicas para que Google diga, ay, es que esto no solamente es que su contenido se corresponde, si es que además me lo está diciendo bien claro, que es que si en el titular está poniendo vuelos a Singapur, si en un link pones comprar vuelos a Singapur y estás haciendo otra serie de cosas que Google entiende que para él es relevante, pues te posiciona. ¿Qué ocurrió? Y como al final en el mundo de la tecnología hay mucha gente que a veces va por delante, la gente empezó a engañar a Google. Y entonces empezó a poner dentro del código fuente de las páginas web, empezaba a hacer muchas palabras clave, intentaba hacer trucos para engañar, para decirle que yo soy más relevante que este respecto a una consulta determinada. Y se inventaron el concepto de popularidad.